Crió a sus hijos solo durante 10 años. Y cuando por fin dejó de esperar, ella volvió. No volvió por amor. Volvió con una verdad que podía destruirlo todo. Quédate. Porque esta historia no trata de regresar, sino de lo que el pasado viene a cobrar. Hay días que empiezan sin avisar. Días comunes, grises, de esos que se parecen tanto entre sí que uno deja de contarlos. Miguel siempre decía que el campo tenía eso. Una forma lenta de marcar el tiempo. No por el reloj, no por el calendario, sino por el cuerpo. Por el cansancio en la espalda. Por las manos ásperas. Por la rutina que se repite una y otra vez hasta que se vuelve parte de uno. Esa mañana no era distinta. O al menos, eso parecía. Miguel estaba de pie frente a su parcela, mirando la tierra húmeda, oscura, viva. La miraba como quien mira a un viejo amigo, sin palabras, sin expectativas, porque después de tantos años, uno ya no espera milagros. Esperar desgasta, y Miguel había aprendido a vivir sin esperar demasiado de nadie. El viento soplaba suave. El perro viejo dormía en el porche. Todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. Entonces escuchó un sonido que no pertenecía ahí. Tac, tac, tac. No fue fuerte. No fue escandaloso. Pero fue suficiente. Tacones hundiéndose en la tierra. Un sonido elegante, fino, completamente fuera de contexto. Como una risa en un velorio. Como una mentira dicha en voz baja. Miguel levantó la vista despacio. Sin apuro. Sin presentimientos claros. Y ahí la vio. Carmen. 10 años. 10 años sin una llamada. 10 años sin una carta. 10 años sin una explicación decente. Y ahora estaba ahí. De pie, con un vestido caro, el cabello arreglado, los mismos ojos, pero no la misma mirada. Porque las miradas cambian cuando uno se va demasiado lejos de lo que fue. Miguel no sintió rabia, tampoco alivio. Y eso fue lo que más le sorprendió. Sintió calma. Una calma rara. Incómoda. La calma de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. La calma de quien ya se hizo todas las preguntas posibles y entendió que algunas nunca van a tener respuesta. La calma de alguien que ya no espera nada. Porque esperar duele. Carmen dio un paso hacia él. Miguel no se movió. Ella abrió la boca para hablar, seguramente con alguna frase ensayada. Algo que había repetido 1000 veces en su cabeza durante el viaje. Pero Miguel levantó la mano. Despacio. Sin agresividad. Sin enojo. Solo un gesto que decía: todavía no. Hay regresos que no tienen derecho a empezar hablando. Miguel se dio vuelta y caminó hacia la casa. Carmen lo siguió. Porque el pasado siempre sigue, aunque uno no lo invite. El camino hasta la puerta fue corto, pero pesado. Como si cada paso cargara años no dichos. El perro levantó la cabeza, miró a Carmen y volvió a acostarse. Los animales no juzgan, pero tampoco olvidan. La casa seguía igual. Pequeña, blanca, sencilla, limpia. No había lujos, pero había orden. El orden de alguien que tuvo que sostener todo solo. Flores en la ventana. Cortinas gastadas por el sol. Un reloj viejo que siempre atrasaba 5 minutos. Carmen miró alrededor como quien entra a un museo de su propia vida. Todo era familiar, y al mismo tiempo completamente ajeno. Porque los lugares también envejecen cuando las personas se van. Miguel entró primero. El olor a café recién hecho llenaba la cocina. Café fuerte. De esos que despiertan más por costumbre que por gusto. En la mesa había 2 tazas, 2 platos vacíos, 2 sillas desocupadas. Los niños ya se habían ido a la escuela. Miguel sirvió café sin preguntar. Le pasó una taza a Carmen y se sentó frente a ella. No la miró enseguida. Tomó un sorbo largo. Miró por la ventana. Afuera, el árbol que había plantado cuando nació su primer hijo se movía con el viento. Silencio. Un silencio pesado, denso. No incómodo. Revelador. Carmen sostenía la taza con las 2 manos, pero no bebía. Esperaba. Porque ella sabía algo que Miguel también sabía. Cuando Miguel hablaba, era mejor escuchar. No gritaba. No acusaba. Pero cada palabra pesaba.
Miguel apoyó la taza en la mesa. Levantó la mirada. Sus ojos no tenían rabia, no tenían rencor, tenían algo peor. Paz. La paz de alguien que sufrió tanto que ya cruzó al otro lado. Y entonces habló. Hacía 10 años que no te veía. Nada más. Ningún reproche. Ninguna acusación. Solo un hecho. Y a veces los hechos duelen más que los insultos. Carmen tragó saliva. Miguel continuó, despacio, como quien acomoda piedras antes de cruzar un río. 10 años son mucho tiempo. Suficiente para que los niños crezcan. Suficiente para que uno cambie. Suficiente para que las cosas que dolían dejen de doler de la misma forma. Hizo una pausa. ¿Por qué ahora? No fue una pregunta agresiva. Fue cansada. Honesta. Porque eso era Miguel. Un hombre cansado de no entender. Carmen respiró hondo. Pero antes de que hablara, Miguel levantó la mano otra vez. Todavía no, repitió. Hay verdades que necesitan contexto para no destruir todo. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el campo seguía igual. El mismo cielo abierto, la misma tierra, la misma vida que había seguido sin ella. Antes de que me digas por qué volviste, necesito que entiendas algo, dijo sin mirarla. Yo no soy el mismo hombre al que dejaste. Silencio. No porque sea mejor, no porque sea peor, sino porque la vida se encargó de cambiarme. Miguel se dio vuelta despacio. Y esta casa ya no es tu casa. Es la casa que yo sostuve cuando tú no estabas. Carmen bajó la mirada. Miguel suspiró. No con bronca. Con desgaste. Lo que sea que hayas venido a decir, va a tener que esperar a que yo termine. Y ahí, recién ahí, comenzó a contar. Porque hay historias que no se dicen para herir, sino para ubicar a cada uno en el lugar correcto. Y lo que Miguel estaba a punto de contar era solo el principio. Criar hijos solo no es una historia bonita. No tiene música épica de fondo. No tiene aplausos. No tiene finales rápidos. Criar hijos solo es despertarse cansado y acostarse más cansado todavía. Es aprender a seguir incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el cuerpo dice basta y la cabeza también. Miguel lo descubrió al día siguiente de que Carmen se fue. No fue el día de la despedida lo más duro. Fue el día después. Porque el día de la despedida todavía hay adrenalina, todavía hay preguntas, todavía hay esperanza, aunque sea mínima. El día después, ya no. El día después es cuando la casa está en silencio y nadie vuelve. Miguel se levantó a las 5 de la mañana. Como siempre. El reloj marcaba la hora equivocada, atrasado 5 minutos. Pero eso nunca importó. En el campo no manda el reloj. Manda la luz. Manda el cuerpo. Manda la costumbre. Encendió la estufa de leña. El sonido de la madera quemándose llenó la cocina. Preparó café, negro, fuerte, sin azúcar. No por gusto, sino por necesidad. Tomó una taza solo, sentado en el porche, mirando cómo el cielo pasaba de negro a gris, de gris a naranja. Ese era su único momento de quietud. 15 minutos. Nada más. 15 minutos antes de que empezara todo. Después entró a la casa. Despertó a los niños con cuidado. Primero a Tomás. 8 años. Dormía profundo. Siempre había sido así. Miguel le habló bajito, le tocó el hombro. Tomás abrió los ojos y se levantó sin quejarse. No preguntó por su madre. Ese día no. Tal vez todavía estaba dormido por dentro. Lucía fue diferente. 5 años. El pelo enredado. Los ojos hinchados de sueño. Se movía lento, como si levantarse fuera una negociación. Miguel se sentó en la cama, le acomodó el cabello. Le dijo que ya era hora. Lucía se frotó los ojos y preguntó lo mismo que preguntó todos los días durante semanas. ¿Mamá ya volvió? Miguel tragó saliva. No, hija. Todavía no. Y ahí empezó todo. Las mentiras pequeñas, las mentiras necesarias, las mentiras que no se dicen por maldad, sino por supervivencia. Mamá está trabajando lejos. Mamá nos quiere mucho. Mamá va a volver cuando pueda. Cada mentira era como tragar vidrio. Pero Miguel las decía igual. Porque decir la verdad en ese momento habría sido cruel. Porque hay verdades que un niño no puede cargar. Preparó el desayuno.
huevos revueltos, frijoles, tortillas hechas a mano. Comían en silencio. Miguel los miraba comer y pensaba lo mismo cada mañana. No puedo fallarles. Los llevó hasta el camino donde pasaba el transporte escolar. Los vio subir. Los vio irse. Y cuando el polvo se asentó, empezó su otra vida. La del trabajo. 8 horas, 10 horas, 12 horas, a veces más. Arando, sembrando, reparando cercas, cargando sacos, limpiando el granero. Trabajaba hasta que el cuerpo dolía tanto que no quedaba espacio para pensar, porque pensar era peligroso. Pensar llevaba a preguntas, y las preguntas no daban de comer. Los vecinos lo miraban con preocupación. Decían que estaba trabajando demasiado, que se iba a enfermar, que necesitaba ayuda. Miguel asentía, agradecía, pero no pedía nada. No por orgullo, por vergüenza. Sentía que pedir ayuda era admitir que no podía solo. Y él necesitaba creer que podía. Por los niños. Por él. Las noches eran lo peor. La casa se llenaba de un silencio extraño. Un silencio que no era descanso. Era ausencia. Miguel se sentaba en el porche con un vaso de agua y miraba el cielo. Pensaba en Carmen. No con rabia. Con preguntas. Pensaba en tomar un bus, ir a la ciudad, buscarla. Tenía algo de dinero ahorrado. Podía intentarlo. Pero algo siempre lo detenía. No era orgullo. Era dignidad. Entendió que perseguir a alguien que se fue por decisión propia era una forma lenta de perderse a uno mismo. Así que no fue. Y cada día que pasaba sin ir, dolía un poco menos. No porque dejara de importar, sino porque el cuerpo se acostumbra a cargar peso. Miguel escribió cartas, muchas. Al principio una por semana. Después una al mes. Le contaba todo. Cómo crecía Tomás. Cómo Lucía había aprendido a leer. Cómo la casa seguía en pie. Todas volvieron. Dirección desconocida. Miguel guardó cada una en una caja. Nunca las volvió a leer. No hacía falta. Ya sabía lo que decían. Los niños preguntaban. Al principio todos los días. Después cada tanto. Después ya no. Tomás fue el primero en callarse. A los 8 preguntaba. A los 9 insistía. A los 10 entendió. Y cuando un niño entiende algo así, algo se rompe. Miguel lo vio. Lo sintió. Tomás dejó de jugar. Empezó a trabajar sin que nadie se lo pidiera. Se volvió serio. Callado. Adulto antes de tiempo. Un día Miguel lo encontró en el granero. Estaba sentado en un rincón con una foto vieja en la mano. Carmen lo sostenía cuando era bebé. Tomás miraba la foto sin expresión. Miguel se sentó a su lado. No dijo nada. No hacía falta. Después de un rato, Tomás habló. Ya sé que no va a volver. Miguel sintió que el pecho se le partía en dos. No tienes que seguir mintiendo, agregó el niño. Miguel apoyó la mano en su hombro. No encontró palabras. A veces no hay palabras. A veces solo queda estar. Lucía fue distinta. Ella siguió esperando. Cada cumpleaños pedía el mismo deseo. Cada Navidad dejaba un lugar vacío en la mesa. Cada vez que un bus llegaba al pueblo, corría a ver quién bajaba. Miguel la observaba sin saber qué sentir. Ternura, culpa, miedo. Todo junto. Sabía que esa esperanza iba a romperse algún día, pero no sabía cómo evitarlo. Así pasaron los años. Miguel se volvió experto en sostenerlo todo. En cocinar, limpiar, trabajar, cuidar, escuchar, callar. En estar. Siempre estar. Aunque estuviera cansado. Aunque estuviera roto. Porque ser padre solo no es hacer lo que quieres. Es hacer lo que toca. Hubo noches en que casi se quebró. Una vez Lucía tuvo fiebre alta. Deliraba. Llamaba a su madre entre sueños. Miguel pasó la noche entera a su lado, cambiando paños, rezando sin saber muy bien a quién. Al amanecer la fiebre bajó. Lucía abrió los ojos, lo miró y sonrió. Una sonrisa pequeña, débil, pero llena de confianza. Esa sonrisa le dio fuerzas para seguir meses enteros. Otra vez casi se quebró cuando Tomás cumplió 12 años. El niño le pidió solo una cosa. Quiero la verdad. Miguel se la dio. Toda.
sin adornos, sin mentiras. Tomás escuchó en silencio. Después dijo, gracias por no mentirme más, y se fue. Ese día Miguel entendió que su hijo había dejado de ser un niño. Criar hijos solo te roba muchas cosas: tiempo, energía, sueños. Pero también te enseña algo brutalmente honesto. El amor no siempre es bonito, pero siempre es una decisión diaria. 10 años así. 10 años sin descanso, sin vacaciones, sin nadie que lo relevara. 10 años cargando solo. Y ahora Carmen estaba sentada en su cocina. Miguel respiró hondo. Porque todo eso, todo ese peso, todavía no se lo había dicho. Y lo que venía después iba a doler más. La ausencia no se siente igual en todos. Eso fue algo que Miguel entendió con el tiempo. Cuando Carmen se fue, dejó un vacío en la casa, sí, pero ese vacío no ocupó el mismo lugar en cada uno, porque la ausencia es como el frío. Entra distinto según dónde te agarre. Tomás tenía 8 años. Ya entendía demasiadas cosas. Lo suficiente como para darse cuenta de que algo no estaba bien, pero no lo suficiente como para ponerlo en palabras. Al principio preguntaba mucho, con insistencia, con esa lógica infantil que cree que si uno pregunta lo suficiente, las cosas cambian. ¿Cuándo vuelve mamá? ¿Por qué no llama? ¿Hice algo mal? Miguel respondía como podía, siempre con cuidado, siempre midiendo las palabras, como quien camina sobre vidrio roto. Pero hubo un día en que Tomás dejó de preguntar. Y ese día fue peor que todos los anteriores. Porque cuando un niño deja de preguntar, no es porque entendió, es porque se rindió. Miguel lo notó despacio. No fue de golpe, fue en pequeños detalles. Tomás empezó a levantarse solo, a prepararse sin ayuda, a trabajar en el campo sin que nadie se lo pidiera. Dejó de jugar con otros niños del pueblo. Dejó de reírse fuerte. Se volvió serio, observador, silencioso. Como si hubiera decidido que sentir era peligroso. Miguel reconoció eso. Porque él también lo había hecho. Hay personas que, cuando se dan cuenta de que nadie va a venir a rescatarlas, construyen muros. No por frialdad, sino por supervivencia. Tomás levantó los suyos muy joven. Un día, Miguel lo encontró en el granero, sentado en un rincón oscuro. Tenía algo en la mano. Una foto vieja. Una de esas fotos que uno guarda sin saber bien por qué. Carmen sosteniéndolo cuando era bebé. Tomás la miraba fijo, sin llorar, sin sonreír, como si estuviera analizando un objeto extraño. Miguel se sentó a su lado. No dijo nada. El silencio entre ellos era cómodo. Ya se parecían demasiado. Pasaron varios minutos así, hasta que Tomás habló. Ya sé que no va a volver. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Y con esa frase, algo terminó. Miguel sintió que se le cerraba la garganta. Quiso decir algo. Quiso negarlo. Quiso protegerlo. Pero ya era tarde. Su hijo había llegado solo a la verdad. No tienes que seguir mintiendo, agregó Tomás. Miguel apoyó la mano en su hombro. Fuerte. Presente. Eso fue todo. Porque a veces, cuando alguien entiende algo demasiado grande, las palabras sobran. Desde ese día, Tomás cambió. No se volvió malo. No se volvió cruel. Se volvió distante. Como si hubiera aprendido que esperar duele y que no esperar es más seguro. Se convirtió en el apoyo silencioso de su padre. Trabajaban juntos. Reparaban la casa juntos. Cuidaban de Lucía juntos. Pero había algo en él. Algo duro. Algo que Miguel conocía demasiado bien. Lucía, en cambio, eligió otro camino. Tenía 5 años cuando Carmen se fue. Sus recuerdos eran borrosos, incompletos, como sueños mal recordados. No tenía una imagen clara de su madre. Tenía sensaciones, fragmentos, el olor del cabello, una canción para dormir, una risa. Y cuando no tienes recuerdos claros, la imaginación se encarga del resto. Lucía no dejó de esperar, porque esperar era su forma de no romperse. Cada cumpleaños pedía el mismo deseo. Nunca lo decía en voz alta, pero Miguel lo sabía. Cada Navidad dejaba un lugar vacío en la mesa. Cada vez que llegaba un bus al pueblo, corría a ver quién bajaba. Miguel la observaba desde lejos, con el corazón apretado.
sin saber si protegerla o prepararla. Lucía construyó una versión de su madre que no existía. Una madre perfecta, amorosa, ausente por motivos importantes. Una madre que iba a volver algún día y arreglarlo todo. Miguel sabía que eso era peligroso. Porque cuando la fantasía se encuentra con la realidad, el golpe es brutal. Pero no tuvo el valor de destruir esa esperanza. Tal vez fue cobardía. Tal vez fue amor. Tal vez ambas cosas. A veces uno deja que el otro sueñe porque no soporta ser quien lo despierte. Lucía hacía preguntas simples, inofensivas, pero cargadas de dolor. ¿De qué color era el vestido favorito de mamá? ¿Qué le gustaba comer? ¿Cómo olía su pelo? Miguel respondía lo que podía. Algunas cosas las recordaba, otras no. Y otras prefería no recordar. Porque recordar dolía. Así crecieron. 2 hijos. 2 formas distintas de cargar la misma ausencia. Tomás aprendió a no esperar nada. Lucía aprendió a esperar demasiado. Y ambos pagaron un precio. Miguel veía cómo Tomás se volvía cada vez más cerrado, más reservado, más parecido a él. Y eso lo asustaba. Porque sabía lo que había detrás de esa coraza. Cansancio, desconfianza, soledad. Lucía, en cambio, seguía creyendo. A los 10 años todavía hablaba de su madre como si estuviera de viaje. A los 12 escribía cartas que nunca enviaba. A los 14 aún guardaba una foto en su mesita de noche. Miguel nunca se atrevió a quitársela. Hasta que un día todo explotó. Miguel guardaba las cartas que había enviado a Carmen en una caja en el armario. Nunca las abría. Nunca las releía. Eran parte de un pasado que había aprendido a no tocar. Pero Lucía las encontró. Leyó cada palabra. Leyó cómo su padre rogaba. Leyó cómo describía cada paso de sus hijos. Leyó cómo pedía que volviera. Y vio el sello de devolución. Destinatario desconocido. Eso fue lo que la quebró. No la ausencia, no el abandono, sino entender que su padre había intentado todo. Miguel la encontró llorando en el granero, con las cartas en la mano, el cuerpo encogido, como si fuera otra vez una niña pequeña. Se sentó a su lado. No dijo nada. No hacía falta. Después de un rato, Lucía habló. Con la voz rota, dijo algo que Miguel nunca olvidaría. Tú nunca nos abandonaste, ni un solo día. Miguel la abrazó, fuerte. Y por primera vez en muchos años, lloró sin esconderse. Porque criar hijos solo no es solo sacrificio. También es esto. Momentos donde todo el dolor parece tener sentido. Pero ahora Carmen estaba de vuelta. Y Miguel sabía algo con certeza. La ausencia había hecho su trabajo. Había cambiado a sus hijos para siempre. Y lo que venía, iba a enfrentarlos a todo eso. Hay verdades que no llegan de golpe. Llegan despacio, como una llovizna que parece inofensiva hasta que te das cuenta de que estás empapado. Miguel lo sintió así. Sabía que Carmen no había vuelto solo por nostalgia, pero todavía no entendía por qué esa certeza le pesaba tanto en el pecho. La miró sentada en su cocina, tan conocida y tan ajena al mismo tiempo, como esas canciones viejas que uno reconoce apenas empiezan, pero que ya no significan lo mismo. Carmen sostenía la taza de café con ambas manos. El café ya estaba frío. Ella tampoco lo había probado. Hay momentos en que ni el café entra. Miguel apoyó las manos sobre la mesa. No había enojo en su voz cuando habló. Había cansancio. Dime la verdad, dijo. No viniste hasta aquí solo para saludar. Carmen respiró hondo. De esos suspiros largos que no alcanzan para ordenar lo que viene. Bajó la mirada. Miró la mesa. Miró sus manos. Parecía estar buscando el punto exacto donde empezar sin destruirlo todo. Al principio vine por trabajo, dijo al fin. Me asignaron un proyecto en esta región. Miguel asintió despacio. No interrumpió. Había aprendido que las personas dicen más cuando no las apuras. Una empresa grande, continuó Carmen. Infraestructura, agua, represas. Esos proyectos que suenan importantes cuando los explican en una sala con aire acondicionado. Miguel frunció apenas el ceño. Algo empezó a moverse adentro. Una sensación fría, incómoda, como cuando presientes tormenta antes de que el cielo se nuble. Cuando vi el nombre del lugar,
dijo Carmen. Pensé que era una coincidencia. El mundo es grande, me dije. No puede ser aquí. Hizo una pausa. Tragó saliva. Pero no lo era. Miguel se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Afuera, el campo seguía su ritmo de siempre. El viento movía las hojas del árbol grande. El sol caía parejo sobre la tierra. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Qué proyecto?, preguntó sin darse vuelta. Carmen abrió su bolso. Sacó una carpeta gruesa, pesada, llena de papeles. La apoyó sobre la mesa con cuidado, como si el simple gesto ya fuera una declaración. Una represa, dijo. La palabra quedó flotando en el aire. Miguel cerró los ojos un segundo. No mucho. Lo suficiente para ordenar lo que sentía. En ese valle nacía el río, el mismo río que regaba sus tierras, el mismo que daba de beber al pueblo, el mismo que había estado ahí antes que todos ellos. ¿Dónde?, preguntó. Carmen abrió la carpeta, sacó un mapa, lo desplegó sobre la mesa. Señaló con el dedo una zona marcada en rojo, allá arriba, en las montañas. Miguel volvió a la mesa, miró el mapa. Reconoció los caminos, las curvas del río, las parcelas de los vecinos, y entonces lo vio, un círculo rojo, justo donde estaba su tierra. No dijo nada. Hay momentos en que las palabras no salen porque el cuerpo todavía está tratando de entender. Van a comprar tierras, continuó Carmen. Primero en silencio. Ofrecen buen dinero, más de lo que vale en el mercado. La gente vende pensando que tuvo suerte. Después anuncian el proyecto. Y cuando quieren reaccionar, ya es tarde. Miguel apoyó las manos en la mesa. Sintió la madera bajo los dedos. Necesitaba tocar algo real. ¿Y si alguien no quiere vender?, preguntó. Carmen dudó un segundo. Presión legal, expropiación, juicios largos, cansancio. He visto cómo funciona. Miguel soltó una risa seca, sin humor. O sea, ¿vienes a decirme que me rinda? No, respondió Carmen rápido. Vengo a advertirte. Miguel la miró. De verdad la miró. Y por primera vez desde que había vuelto, la vio nerviosa. No segura. No elegante. Humana. ¿Y tú qué haces en todo esto?, preguntó. Carmen bajó la cabeza. Me mandaron a liderar la fase de adquisición de tierras. La frase cayó como una piedra. Miguel se recostó en la silla. La miró como si acabara de conocerla. Entonces no volviste por nosotros, dijo. Volviste a quitarnos lo poco que tenemos. Volví porque no pude quedarme callada, respondió ella. Porque cuando vi ese mapa, algo se rompió. Llevaba años empujando el pasado hacia abajo, enterrándolo, haciendo como si no existiera. Pero ese mapa lo trajo todo de vuelta. Miguel la escuchaba. Una parte de él sentía algo parecido a la compasión. Otra parte, más vieja, más cansada, se mantenía firme. Tú elegiste irte, dijo. Elegiste no llamar. Elegiste no volver. Cada día durante 10 años. Carmen asintió. Las lágrimas empezaron a caer, pero no las limpió. Lo sé, dijo. Y cargo con eso todos los días. Miguel miró el mapa otra vez. El campo no era solo tierra, era historia, era identidad. Era el lugar donde sus hijos habían aprendido a caminar, donde había enterrado a su padre, donde había pasado la vida entera. ¿Cuánto ofrecen?, preguntó. Carmen dijo la cifra. Era mucho dinero, mucho más de lo que Miguel había tenido jamás. Suficiente para irse, para empezar de nuevo, para vivir cómodo. Miguel negó con la cabeza. No está a la venta. Carmen suspiró. Sabía que dirías eso. Por eso vine yo. Porque esta empresa no acepta un no. Y porque si peleas solo, te van a aplastar. Miguel levantó la mirada. Entonces explícame algo, dijo. Si sabes todo esto, ¿por qué sigues trabajando para ellos? Carmen tardó en responder. Porque durante años pensé que eso era éxito, dijo al fin. Subir. Ganar. Lograr. Y porque huir del pasado era más fácil que enfrentarlo. Pero hay cosas que no se pueden huir para siempre.
Silencio. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó Miguel. Carmen respiró hondo. Quiero ayudar, dijo. Quiero que se organicen. Que no negocien solos. Que busquen abogados. Que no se dejen dividir. Yo conozco sus tácticas. Puedo anticiparlas. Miguel la miró largo rato. ¿Y qué ganas tú? Carmen negó con la cabeza. Nada. Probablemente pierda mi trabajo. Pero ya no me importa. Hay pérdidas que son necesarias. Miguel se levantó. Caminó otra vez hacia la ventana. Afuera, el sol seguía alto. El campo parecía eterno. Pero nada lo es si alguien pone suficiente dinero sobre la mesa. Los niños vuelven a las 3, dijo sin mirarla. Tienes hasta entonces para decidir si te quedas o te vas. Pero si te quedas, vas a tener que enfrentar lo que dejaste. Carmen asintió. Miguel sabía algo con claridad ahora. Carmen no había vuelto por amor. Había vuelto por culpa, por miedo, por conciencia. Y eso no arreglaba nada, pero cambiaba todo. Porque el problema ya no era solo familiar. Era una amenaza que venía de afuera. Y lo que estaba por venir iba a ponerlos a prueba a todos. Hay problemas que uno cree que puede cargar solo. Miguel pensó eso durante años. Pensó que el abandono, la crianza, el cansancio, el silencio, todo eso era suyo y de nadie más. Y en parte tenía razón. Pero lo que Carmen había puesto sobre la mesa era distinto. No era una herida privada. Era una amenaza que no distinguía apellidos. Miguel pasó esa noche casi sin dormir. No porque no estuviera cansado. Al contrario. Estaba agotado. Pero había cansancios que no te dejan cerrar los ojos. Se quedó sentado en el porche, mirando la oscuridad del campo, escuchando los grillos, el viento entre los árboles, el sonido lejano del río. Ese río que ahora tenía precio. Eso fue lo que más le dolió. Que alguien pudiera mirar todo eso y ponerle un número. Al amanecer, Miguel ya había tomado una decisión. No iba a pelear solo. Después de dejar a los niños en la escuela, no fue al campo. Caminó hacia la primera casa del pueblo. La de don Jacinto. Viejo agricultor. Manos como raíces. Mirada dura pero justa. Miguel golpeó la puerta. Don Jacinto tardó en abrir. Cuando lo hizo, lo miró con curiosidad. Pasa, dijo. Algo grave te trae hasta aquí tan temprano. Miguel no se sentó enseguida. Se quedó de pie, como quien va a decir algo que no se puede desdecir. Van a construir una represa, dijo. Allá arriba, en el valle. Don Jacinto no reaccionó al principio. Frunció el ceño. Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Quién?, preguntó. Miguel dijo el nombre de la empresa. El viejo escupió al suelo. Siempre vuelven, murmuró. Con palabras bonitas y bolsillos grandes. Miguel sacó los documentos. El mapa. Se los mostró. Don Jacinto los miró en silencio. Largo rato. Cuando terminó, levantó la vista. Mi tierra no se vende, dijo. Ni hoy ni nunca. Miguel asintió. No sonrió. No celebró. Solo respiró un poco mejor. La segunda casa fue la de doña Remedios. La más vieja del pueblo. La que siempre parecía saber más de lo que decía. Miguel explicó todo con calma. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo algo simple. Si el río se va, nos vamos todos. Eso fue todo, casa por casa, una tras otra. Miguel repitió la misma historia. Al principio encontró incredulidad, después miedo, después rabia, siempre en ese orden. Algunos se llevaban las manos a la cabeza. Otros preguntaban cuánto dinero ofrecían. Miguel no juzgaba, entendía. Cuando uno ha vivido con poco toda la vida, una cifra grande confunde. ¿Y si vendemos y nos vamos?, preguntó uno. ¿No sería más fácil? Miguel respondió siempre lo mismo. ¿Y a dónde? El silencio que seguía decía más que cualquier discurso. Porque no se trata solo de irse. Se trata de dejar de pertenecer. Al tercer día, todo el pueblo sabía. Y cuando un pueblo sabe, algo cambia en el aire. Las conversaciones se alargaron. La gente se juntaba en las esquinas, en la tienda, en la plaza.
Ya no hablaban del clima ni de la cosecha. Hablaban del futuro. Y eso daba miedo. Ellos tienen abogados, decía uno. Ellos tienen dinero, decía otro. Nosotros solo tenemos la tierra, respondía alguien más. Y ahí Miguel entendió algo importante. La tierra no era solo tierra. Era todo lo que tenían. Esa tarde se reunieron en la casa comunal. No era una reunión formal. No había micrófonos ni orden del día. Solo sillas viejas y gente cansada. Miguel no quería hablar primero, pero todos lo miraron. Esperaban algo de él. Y eso lo incomodó. Nunca había querido ser líder de nada, pero la vida a veces te empuja a lugares que no pediste. No sé cómo se pelea contra una empresa grande, dijo. No soy abogado, no soy político, soy agricultor. Pero sé algo. Si cada uno negocia solo, nos van a dividir. Y cuando nos dividen, perdemos. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y qué propones?, preguntó alguien. Miguel respiró hondo. Propondría que no vendamos ninguno. Que nos movamos juntos. Que busquemos asesoría legal. Que no firmemos nada sin entenderlo. Y que no tengamos miedo de decir que no. Decir no parece fácil hasta que hay dinero de por medio. Carmen apareció en la puerta. No entró de inmediato. Algunos la reconocieron, otros no. Miguel la vio y dudó un segundo, pero luego asintió. Carmen pasó al frente. Sabía que ese no era su lugar, pero también sabía que tenía información valiosa. Ellos van a venir, dijo. Van a prometer empleo, progreso, escuelas, hospitales. Van a hablar de desarrollo, y van a esconder los impactos reales. Su estrategia es simple: cansarlos. ¿Y qué hacemos?, preguntó una mujer. No cansarse, respondió Carmen. Organizarse, documentar todo, no aceptar acuerdos individuales, y buscar abogados que conozcan estos casos. Yo puedo ayudar con eso. Hubo murmullos, desconfianza. Era lógico. Carmen representaba muchas cosas incómodas. ¿Por qué habríamos de confiar en ti?, preguntó alguien. Carmen no esquivó la pregunta. No tienen por qué confiar, dijo. Pero sí pueden usar lo que sé. Miguel la miró. No dijo nada. Pero entendió que, por ahora, eso era suficiente. Esa noche se formó un comité, sin actas, sin cargos pomposos, solo personas dispuestas a pelear por lo suyo. Eligieron a Miguel como vocero. Él intentó negarse. No soy bueno hablando, dijo. Don Jacinto se rió. Hablas cuando hace falta, eso alcanza. Los días siguientes fueron intensos. Miguel caminaba el pueblo entero, hablaba, escuchaba, calmaba. Repetía las cosas una y otra vez. A veces sentía que nadie lo escuchaba. A veces sentía que todos lo miraban como si tuviera respuestas que no tenía. En las noches volvía a casa agotado. Los niños notaban el cambio. Tomás preguntó poco. Lucía preguntó mucho. ¿Nos vamos a ir?, dijo ella una noche. Miguel se sentó frente a ella. No si podemos evitarlo. Lucía asintió, como si esa frase fuera suficiente, porque a veces lo único que uno necesita es saber que alguien va a intentarlo. Miguel entendió algo más durante esos días. El problema ya no era solo la represa, era el miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a enfrentarse a algo más grande, miedo a estar solos. Y contra el miedo, lo único que funciona es no estar solo. Una semana después llegó el aviso. La empresa convocaba a una reunión pública. Iban a presentar el proyecto oficialmente. En la plaza, con discursos, con videos, con promesas. Miguel leyó el aviso varias veces. Sabía lo que eso significaba. Ellos iban a hablar, y el pueblo tenía que responder. La noche antes de la reunión, Miguel volvió a sentarse en el porche. Miró el cielo. Pensó en su padre, en su abuelo, en todo lo que había sido construido ahí sin papeles, sin contratos, solo con trabajo. Pensó en Carmen, pensó en sus hijos, y entendió algo con claridad absoluta. Ese problema ya no era solo suyo, y cuando un problema deja de ser solo tuyo, o te aplasta, o te une, y el día siguiente iba a decidir cuál de las dos cosas iba a pasar. El día amaneció raro, no gris, no lluvioso. Amaneció quieto.
demasiado quieto, como si el campo mismo estuviera conteniendo la respiración. Miguel se levantó antes de que sonara el gallo. No porque no hubiera dormido, sino porque el cuerpo ya no le permitía quedarse en la cama cuando sabía que algo grande iba a pasar. Se lavó la cara con agua fría del pozo. El agua le devolvió un poco de claridad. Se miró en el espejo viejo del baño. Las arrugas estaban más marcadas, los ojos cansados, pero había algo distinto en su mirada. Determinación, no arrogancia, no valentía de película. Determinación cansada, esa que nace cuando no queda otra. En la cocina, el café burbujeaba, el mismo de siempre, negro, fuerte. Miguel tomó una taza sin sentarse. Afuera, el pueblo empezaba a moverse. Se escuchaban puertas abrirse, pasos, voces bajas. Nadie hablaba fuerte ese día, como si alzar la voz fuera una forma de perder el control. Tomás apareció en la puerta. Ya estaba vestido, listo. No dijo nada. Miguel lo miró y asintió. No hacía falta más. Lucía llegó después, más callada de lo habitual. Se sentó a la mesa y jugó con la taza entre las manos. ¿Va a ser hoy?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Miguel. Lucía asintió. No preguntó nada más. La plaza empezó a llenarse antes de la hora. Sillas de plástico, bancos viejos, gente de pie, familias enteras, incluso niños. Porque cuando algo amenaza tu futuro, no hay edad para preocuparse. Los autos negros llegaron puntuales. 3. Brillantes, demasiado limpios para ese camino de tierra. Bajaron hombres con trajes oscuros, corbatas ajustadas, sonrisas ensayadas. Caminaban seguros, como quien cree que ya ganó. Miguel estaba sentado en la primera fila. Tomás a su derecha. Lucía a su izquierda. Don Jacinto detrás. Doña Remedios un poco más atrás. Carmen estaba al fondo. No quería que la vieran todavía. Sabía que ese no era su momento. Los ejecutivos subieron a la tarima improvisada. Un proyector. Una pantalla blanca. Un micrófono. Todo muy profesional, muy ajeno. El video empezó. Imágenes bonitas, agua cristalina, campos verdes, niños riendo, una voz en off hablando de progreso, desarrollo, futuro, palabras grandes, vacías. Miguel observaba a la gente. Algunos miraban atentos, otros fruncían el ceño, nadie sonreía. Después habló el director del proyecto, un hombre de unos 50 años, cabello canoso, voz firme, sonrisa calculada. Habló de empleo, de crecimiento, de oportunidades, de inversión. Dijo que la represa traería vida, que el agua sería para todos, que el sacrificio sería mínimo. Siempre hay sacrificios mínimos, cuando el que habla no es el que pierde nada. Estamos aquí para dialogar, dijo, para escuchar sus inquietudes. Terminó. Sonrió. Abrió los brazos. ¿Preguntas? Silencio. Un silencio largo, incómodo. El director intercambió miradas con sus colegas. Pensaron que ese silencio era aceptación, que la gente estaba impresionada, que no sabían qué decir. Miguel se levantó. No rápido, no con enojo. Se levantó despacio, caminó hacia la tarima. Nadie lo detuvo. Subió los escalones. Tomó el micrófono sin pedir permiso. El director frunció el ceño. Miguel habló. Usted habló mucho de lo que vamos a ganar, dijo, pero no habló de lo que vamos a perder. La voz era tranquila, clara, sin temblor. No habló de las familias que van a tener que irse. No habló de las tierras que llevamos generaciones trabajando. No habló del río que nos da de beber y que riega nuestros campos. No habló de eso porque no le conviene. El director intentó interrumpir. Miguel levantó la mano. Déjeme terminar. El público murmuró. Algunos asintieron. Usted cree que no entendemos porque somos campesinos, continuó Miguel. Cree que vamos a vender por unas monedas y desaparecer, pero se equivoca. Esta tierra no es solo propiedad. Es historia, es identidad, es lo que somos. El murmullo creció. Alguien aplaudió. Otro lo siguió. Miguel bajó el micrófono y se lo pasó a Tomás. Tomás subió. Alto. Firme. Los ojos duros. Miró a los ejecutivos sin bajar la mirada. Tengo 18 años, dijo. Trabajo esta tierra desde los 8. Sé dónde nace el agua. Sé dónde se seca en verano. Sé cosas que no se aprenden en oficinas.
Ustedes quieren quitarme mi futuro. La voz se le endureció. Y lo hicieron en secreto. Comprando tierras sin decir para qué. Mintiendo. Dividiendo. Pero alguien decidió hablar. Miró hacia el fondo. Carmen bajó la cabeza. Y por eso estamos aquí. Continuó. Unidos. Sabiendo exactamente quiénes son y cómo operan. El director perdió la sonrisa. Lucía subió última. Nadie lo esperaba. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Respiró. Tengo 15 años, dijo. No sé de leyes ni de negocios, pero sé lo que es este lugar. Aquí aprendí a caminar. Aquí están mis recuerdos. El olor del campo después de la lluvia. El sonido del río en la noche. Eso es lo que quieren destruir. Miró a Carmen. Alguien volvió después de muchos años creyendo que el éxito llenaba el vacío. Y aprendió que no. Que hay cosas que no se compran. Esta tierra no está en venta. Porque nosotros pertenecemos a ella. La plaza estalló en aplausos. Los ejecutivos se miraban sin saber qué hacer. El plan perfecto se había derrumbado en minutos. El director habló de malentendidos. De revisar propuestas. Nadie escuchaba. Recogieron sus cosas y se fueron. El polvo de los autos se perdió en el camino. El pueblo quedó de pie, respirando, sabiendo que habían hablado, y que ya no había vuelta atrás. La plaza se fue vaciando despacio. No de golpe, no como cuando termina una fiesta. Se vació como se vacía el cuerpo después de una fiebre alta. Con alivio, sí. Pero también con cansancio. Mucho cansancio. Miguel se quedó un rato sentado, mirando las sillas desordenadas, los papeles en el suelo, las huellas de lo que acababa de pasar. Habían ganado algo. Eso era evidente, pero no sabía exactamente qué. Porque ganar no siempre se siente como uno imagina. Don Jacinto se acercó y le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Ese gesto era más que suficiente. Doña Remedios pasó después. Lo miró con esos ojos que parecían haber visto demasiadas cosas en esta vida y dijo apenas: «Hoy dormimos tranquilos». Miguel asintió. Hoy. Esa palabra quedó resonando. Los ejecutivos se habían ido, sí. Pero no desaparecido. Miguel lo sabía. Las empresas grandes no se rinden así nomás. Cambian de estrategia, esperan, cansan. Vuelven con otra cara, con otros nombres, con otras promesas. Lo de hoy no era el final. Era apenas un capítulo. Cuando volvió a casa, el cuerpo le cayó encima como un saco de piedras. Se sentó en la cocina. El silencio volvió. Ese silencio que conocía demasiado bien. Pero esta vez era distinto. No estaba vacío. Estaba lleno de ecos. Voces. Aplausos. Palabras dichas en voz alta, después de años de tragarlas. Tomás entró primero. No dijo nada. Se sirvió agua. Bebió despacio. Miguel lo observó de reojo. Había algo en su hijo que había cambiado ese día. No era alegría. No era alivio. Era afirmación. Como si hubiera puesto los pies en el suelo con más fuerza. «Hablaste bien», dijo Tomás al fin, sin mirarlo. Miguel asintió. «Tú también». Eso fue todo. Pero entre ellos, eso era mucho. Lucía llegó después. Tenía los ojos brillantes, no de tristeza, de emoción contenida. ¿De verdad se fueron?, preguntó. Por ahora, respondió Miguel. Lucía sonrió apenas. No una sonrisa grande. Una de esas sonrisas cuidadosas. Como quien no quiere ilusionarse demasiado rápido. Esa noche cenaron juntos, en silencio. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque todavía estaban acomodando todo lo que habían sentido. Hay emociones que necesitan tiempo para encontrar palabras. Carmen no apareció. Miguel no preguntó por ella. Tampoco los chicos. Cada uno estaba lidiando con lo suyo. Carmen había sido parte de la batalla, sí, pero también era parte del problema. Y esas dos cosas no se acomodan fácil en la cabeza. Más tarde, cuando el pueblo ya estaba casi a oscuras, Miguel salió al porche. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Como siempre. Como si nada hubiera pasado. El campo tiene esa crueldad hermosa. No se altera por nuestros dramas. Escuchó pasos detrás de él. Carmen se acercó despacio. No se sentó enseguida. Se quedó de pie. Me llamaron, dijo. Miguel no preguntó quién.
Estoy despedida. La frase cayó sin dramatismo, sin llanto, sin rabia. Miguel respiró hondo. Lo siento. Carmen negó con la cabeza. Una sonrisa cansada se le dibujó en la cara. No lo sientas, de verdad. Llevaba años en algo que ya no era yo, haciendo cosas que no me enorgullecían. Esto hizo un gesto amplio. Solo lo hizo evidente. Miguel la miró. Vio a una mujer agotada. No derrotada. Agotada. ¿Y ahora? Preguntó. Carmen se encogió de hombros. No lo sé. Y eso es lo más raro. Siempre tuve un plan. Siempre supe el próximo paso. Hoy no. Hoy solo sé que no quiero huir otra vez. Miguel no respondió enseguida. Miró el campo. Pensó en todo lo que había cargado durante años. Pensó en lo que todavía venía. Aquí hay trabajo, dijo al fin. No es fácil. No paga bien. No es glamoroso. Carmen lo miró sorprendida. ¿Me estás ofreciendo quedarme? Miguel negó despacio. Te estoy diciendo que el campo no pregunta de dónde vienes. Pregunta si estás dispuesto a quedarte. Carmen asintió. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. Ya había llorado suficiente ese día. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo volvió a la rutina, pero no era la misma. Había una tensión constante, una alerta silenciosa. Cada auto desconocido generaba miradas. Cada rumor corría rápido. Vivían sabiendo que algo podía volver a pasar. Carmen se quedó. No en la casa de Miguel. Eso habría sido demasiado. Doña Remedios le alquiló un cuarto. Pequeño. Sencillo. Carmen aceptó sin quejarse. Empezó a levantarse temprano. A ayudar donde podía. Al principio torpe. Perdida. Sus manos no estaban hechas para la tierra. Pero aprendió. La tierra enseña sin hablar. Tomás mantuvo la distancia. No la insultó. No la enfrentó. Simplemente la ignoró. Pasaba a su lado como si no existiera. Carmen lo aceptó. Sabía que no tenía derecho a pedir nada. Cada gesto de indiferencia era una consecuencia. Y las consecuencias, por primera vez, no intentaba esquivarlas. Lucía fue distinta. Se acercó con cuidado, con miedo, con ilusión contenida. Hablaban poco. Caminaban juntas. Compartían silencios. No intentaban recuperar 10 años en una semana. Se conocían como dos personas nuevas, porque eso eran. Miguel observaba todo desde lejos. No intervenía. No empujaba. Aprendió hace tiempo que las relaciones no se fuerzan, se acompañan o se rompen. Una tarde, Tomás ayudó a Carmen a cargar unas cajas. No dijo nada, ella tampoco, pero ese gesto, mínimo, fue enorme. No era perdón, era algo anterior. Era dejar de luchar. Miguel lo vio, no sonrió, pero algo se aflojó en su pecho. Porque sanar no es borrar el pasado, es aprender a vivir con él sin que te destruya todos los días. La empresa volvió a mandar cartas, abogados, propuestas nuevas, más dinero, más presión. El pueblo se mantuvo firme, unidos, no por valentía, sino por cansancio, cansados de que siempre les pidieran sacrificar algo. Miguel entendió algo importante durante esos meses. Ganar no había resuelto todo. No había curado las heridas. No había arreglado la familia. No había devuelto el tiempo perdido. Pero había creado algo nuevo. Espacio. Espacio para hablar, para quedarse, para intentar. Y a veces, eso es lo máximo que se puede ganar. El tiempo no se detuvo después de la reunión. Nunca lo hace. Al día siguiente el sol volvió a salir por el mismo lugar. El gallo cantó a la misma hora. El río siguió su camino, indiferente a contratos, abogados y promesas. Porque el tiempo y la naturaleza no celebran victorias humanas, solo continúan. Miguel volvió a levantarse temprano, como siempre. El cuerpo todavía dolía, pero ya no era solo cansancio físico. Era ese cansancio profundo que aparece cuando uno atraviesa algo grande. Algo que te cambia por dentro aunque todo afuera parezca igual. Se sentó en el porche con su café. Negro. Amargo. El de siempre. Miró el campo.
Pensó en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. 10 años cargando solo, y de repente, todo explotó. Entendió algo que no había entendido antes. La vida no se rompe de una vez. Se va desgastando despacio. Y a veces, muy de vez en cuando, te da la oportunidad de reacomodar los pedazos. Carmen se quedó en el pueblo. No porque alguien se lo pidiera. No porque fuera fácil. Se quedó porque por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo. Se levantaba temprano. Se ensuciaba las manos. Aprendió a plantar. A esperar. A aceptar que algunas cosas crecen lento o no crecen. La tierra no la perdonó rápido. Le dolían las manos, la espalda, el orgullo. Pero también le enseñó algo que la ciudad nunca le había enseñado. No todo se mide en resultados inmediatos. Miguel y Carmen no volvieron a ser pareja. Nunca hubo una escena romántica. Nunca hubo una reconciliación mágica bajo las estrellas. Porque la vida real no funciona así. Lo que se rompió durante años no se arregla con un abrazo. Pero aprendieron a estar. A hablar sin reproches. A callar sin incomodidad. A criar a sus hijos desde lugares distintos, pero con el mismo objetivo. Eso ya era mucho. Tomás tardó más. Siguió distante. Reservado. No era rencor puro. Era protección. Había aprendido demasiado joven que esperar podía doler. Y ahora no iba a soltar esa armadura tan fácil. Pero el tiempo hace su trabajo. Un día le habló sin dureza. Otro día pidió ayuda. Otro día se quedó conversando más de lo necesario. Pequeños gestos. Invisibles para cualquiera que espere grandes escenas. Enormes para quien entiende cómo funciona el perdón de verdad. Lucía fue distinta. Nunca dejó de sentir. Nunca dejó de creer. Pero esta vez su esperanza ya no era ingenua. Era cuidadosa. Aprendió que amar no garantiza que alguien se quede. Pero también aprendió que cerrar el corazón no te salva del dolor, solo lo aplaza. Carmen y Lucía pasaban tiempo juntas, no intentando recuperar el pasado, construyendo algo nuevo. Se conocían como personas distintas, sin idealizar, sin exigir. Miguel las observaba desde lejos. A veces se preguntaba si había hecho todo bien, o si simplemente había hecho lo único que podía. Y entendió algo importante. Los padres no crían hijos perfectos. Crían con lo que tienen. Y eso, a veces, tiene que ser suficiente. La empresa volvió. No una vez, varias. Con otros nombres, otras caras, otras estrategias. El pueblo resistió. No porque fueran héroes, porque estaban cansados de perder. La comunidad siguió unida. Porque una vez que la gente descubre que no está sola, es muy difícil volver a sentirse pequeña. Pasaron los meses. Pasaron los años. El río siguió corriendo. La tierra siguió dando. Los niños crecieron. Miguel envejeció un poco más. Como todos. Pero había algo distinto en su forma de caminar. Ya no era solo resistencia. Había tranquilidad. Una noche, sentado otra vez en el porche, mirando el cielo lleno de estrellas, Miguel pensó en todo. Pensó en los 10 años de silencio. En las mañanas cansadas. En las noches sin respuestas. En las veces que casi se quiebra. Y no lo hizo. Pensó en Tomás. En Lucía. En la forma en que habían crecido, cada uno a su manera, cargando heridas que no eligieron, pero aprendiendo a vivir con ellas. Pensó en Carmen, en la mujer que se fue, en la mujer que volvió, en la mujer que estaba ahora, diferente, imperfecta, presente. Nada estaba completamente resuelto. Algunas heridas no sanan del todo, algunas ausencias dejan marcas permanentes, algunas decisiones llegan tarde. Pero había algo que sí sabía con certeza. No había perdido lo que importaba. Seguía teniendo a sus hijos. Seguía teniendo su tierra. Seguía teniendo su lugar en el mundo. Y eso no tiene precio. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Porque hay cosas que no están a la venta. Porque hay cosas que, cuando se defienden, te defienden de vuelta. Y tal vez la vida no se trata de ganar siempre, sino de no perderte a ti mismo en el camino. Miguel cerró los ojos un momento. Respiró profundo. El aire olía a pasto, a tierra, a hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Si llegaste hasta aquí,
No fue por casualidad. Algo de esta historia te tocó. Tal vez fuiste Miguel, tal vez fuiste Tomás, tal vez fuiste Lucía, o tal vez fuiste Carmen. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te habló más fuerte. Aquí leemos historias reales, porque nadie carga solo cuando se anima a hablar. Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias como esta. Historias sin finales mágicos, pero con verdades que acompañan. Y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. A veces, una historia no cambia el pasado, pero puede cambiar la forma en que miramos nuestra propia vida.